La bruja malvada y el gigante de las palabras. Érase una vez, a finales de la Gran Era, donde vivían criaturas fantásticas, dragones, hadas, duendes y gigantes, donde los más bellos castillos se construían. Circulaban las leyendas e historias terroríficas en torno a una malvada y misteriosa bruja. En muchos lugares del mundo se habían oído y asegurado de su existencia, a pesar de que nadie jamás la había visto. Las leyendas se divulgaban y parecían conocer mucho de aquella misteriosa bruja. La bruja malvada vivía en un antiguo y lejano castillo al sur de Europa. Estaban convencidas de que los libros abrían la mente de los hombres y los llevaban a la libertad. La bruja no quería que el pueblo llamado Felicidad, en el que vivían las personas, conociera las lecturas y los beneficios de que ésta le entregaba. El castillo de la bruja malvada estaba custodiado por un horrible gigante, el cual la bruja le hacía tragarse cada uno de los libros que existían en el mundo, para que nadie tuviera acceso a ellos. La bruja tenía miedo de que la gente leyese y aprendiese a pensar, y tras ello la despojaba de su castillo, de su poder y de toda su maldad. Así fueron pasando los años, y los hombres poco a poco se olvidaron de leer y de pensar. Los niños, por su parte, crecieron comunicándose por señas, balbuceando palabras aisladas que jamás veían escritas en ningún lugar, y cuyo significado no llegaban a comprender, y nadie les enseñaba. El gigante de la horrible bruja, que observaba con profunda tristeza lo que había conseguido, finalmente, y hasta dónde había llegado su maldad, decidió luchar contra ellos y poder devolver así a los hombres su dignidad. Frente a la bruja, el gigante utilizó toda su enorme fuerza, lanzando grandes rocas, decidido a expulsar a la bruja del castillo. Tomó una antorcha y con ella planeaba prender fuego a la malvada bruja del mismo modo, como ella había hecho arder todos y cada uno de los libros robados a las personas. Pero el gigante tenía un secreto, que ni la bruja sabía. Tenía el poder de emitir un gran gruñido que podía destruir todo a su paso. Y cuando éste lo intentó, la bruja malvada solo se cayó a carcajadas, ya que por la boca del gigante solo salían palabras de tantos libros que se había comido. Impresionando, el gigante gritó hasta sacar de su interior la última de las letras robadas. Y estas poco a poco fueron dando forma a las palabras a las frases y las oraciones, y a cada uno de los libros perdidos. ¡Qué espectáculo de forma y colores se veía! Las vocales danzaban y giraban dando vueltas como locas, y los personajes del cuento más famoso buscaban ansiosos su lugar, revoloteando sobre los rostros perplejos de la muchedumbre, que se había reunido ante el ruido frente al castillo de su malvada bruja. De esta forma, el esfuerzo del gigante fue debilitando el poder de la bruja, que quedó finalmente sepultado bajo las toneladas de libros que el gigante consiguió devolver al mundo tras sus grandes bocanadas de aliento. Y como por obra de un milagro, los hombres fueron recuperando la libertad y la cordura, y los niños ordenando sus ideas en sus pequeñas cabezas y hablando de nuevo con fluidez. Todos muy felices, fueron recogiendo cada uno de los libros, dispuestos a colocarlos en las bibliotecas, en la escuela y en las humildes estanterías de su casa. Tras ello, se dirigieron al gigante para agradecerle el haberle liberado de la terrible maldición de la bruja. Tras la batalla con la bruja malvada, el noble gigante había entregado todas sus fuerzas, pero el cariño y agradecimiento de las personas del pueblo le hicieron recobrar
por arte de magia su fuerza y alegría. Tras el pueblo decidió que el noble gigante permaneciera junto a ellos, y así fue como durante los días siguientes todos los pueblos, con ayuda de pequeñitos pueblos aledaños, convirtieron el viejo castillo de la bruja malvada en un hermoso lugar donde ir a visitar al gigante, y lo más importante, en una biblioteca enorme llena de libros, novelas y cuentos, donde todos podían ir a leer y culturizarse cuando lo deseen. De esta manera, el honorable gigante se convirtió en el guardián de la sabiduría y la lectura. Y como dice todos los viejos libros, colorín colorado, este cuento se acaba. Fin.